estábamos a terminar de mirar lo que estábamos haciendo la clase pasada en materia de los sistemas de transporte. Entonces aquí les voy a pasar un artículo que ya se los voy a compartir. Sí. Y este artículo entonces nos explica de una forma pues bastante acertada cómo son las relaciones de los sistemas de transporte, del sistema de actividades y los flujos. Entonces la figurita que miramos la clase pasada es esta. Tenemos un sistema de transporte, que es este. Tenemos un sistema de actividades. En el sistema de transporte, pues, puede existir toda la composición, cualquier composición posible, ¿cierto? Y podríamos hablar de transporte público-privado. Y ahí decíamos que un sistema de transporte estaba conformado por las terminales, eh, las redes y las unidades de transporte. Y que el otro era el sistema de actividades. Ese sistema de actividades correspondía a lo que la gente hacía, o sea, cómo se desarrollan las ciudades o qué están haciendo ciudades, pueblos. Y entonces, cuando existe una relación entre esos sistemas de transporte y sistemas de actividades, se desarrollan unos flujos. El desarrollo de esos flujos se puede decir que va de acuerdo a una afectación, ¿cierto? Puesto que el sistema de transporte normalmente afecta la forma en que el sistema socioeconómico crece o cambia. Entonces uno dice, bueno, una ciudad que tiene un buen sistema de transporte es una ciudad que puede moverse más rápido. Y si puede moverse más rápido, pues puede desarrollarse más rápido. Hasta puede tener mayor capacidad de trabajo de sus trabajadores, desde el punto de vista de que la gente pues, se siente mucho más cómoda y más tranquila. Entonces, esas tres variables, que son el sistema de transporte, el sistema de actividades y los flujos, van a estar enmarcados en la relación que existe entre los orígenes de los viajes, los destinos, las rutas, los volúmenes y las personas que se mueven. Entonces, por ejemplo, yo podría decir, el patrón que sigue el flujo, ¿cierto? El patrón de flujo en el sistema de transportes está determinado por el sistema de transporte como tal y el sistema de actividades. ¿Por qué el sistema de transporte? Porque tengo que hablar de las unidades y las rutas por donde pueden circular. Además de la actividad que el ser humano realiza. Y ya habíamos dicho, las personas normalmente lo que hacen es estudiar y trabajar, en gran medida. Los demás flujos, los demás volúmenes son pequeños, relativamente pequeños. ¿Qué pasa? Que dependiendo de los flujos, dependiendo del patrón de flujos, de este patrón de flujos, habrá cambios
tanto en el sistema de transporte como en el sistema de actividades. Entonces es una relación que no tiene fin, que no termina, y que siempre va a estar alimentada dependiendo de cuáles son, ¿cierto?, las actividades que realiza el ser humano. Esa interrelación cambiante es la que nos va a decir que si yo tengo un servicio de transporte, que yo presto un servicio de transporte o se presta un servicio de transporte, ese sistema de transporte o ese servicio podrá verse afectado, podrá verse con cambios debido a los recursos consumidos que va a tener este sistema. Normalmente los patrones de cambio se dan en el tiempo, ¿sí? Se identifican, pero se van dando en el transcurso del tiempo. ¿Por qué? Porque se van a dar como una respuesta a los flujos que son reales. Estos flujos pueden ser reales o sencillamente son anticipados. Entonces, por ejemplo, cuando uno va a hacer un ejercicio para modelar o para mirar cómo es el comportamiento de un tramo de vía o un sector, lo que se hace es hacer conteos, ver cuántos vehículos hay o qué cantidad de vehículos hay. Y a partir de eso, lo que hacemos es una modelación. Ahora, podría decirse que esa cantidad de vehículos me funciona para hoy y para ahora. Y puede que tenga que hacer una proyección. Y cuando se realiza una proyección de esos flujos, ese cambio en esos flujos seguramente va a cambiar un sistema de transporte. Que, por ejemplo, puede que yo proyecte los buses de Sincelejo y coloque unos flujos no sé, de tal forma que el crecimiento se vaya dando a la par de que las personas, ¿cierto?, en su sistema de actividades vayan utilizando el sistema de transporte. Porque puede que ocurra que yo proyecto cantidad de flujo, cantidad de personas, número de viajes, proyecto el flujo, y si sencillamente no recibo la respuesta de las personas, esa programación que yo hice para ir colocando más rutas o buses más grandes tal vez, se puede ver afectada debido a que no existe una reacción por parte de las personas. Y ahí entraríamos entonces a decir que los flujos proyectados son diferentes a los flujos que están, ¿cierto?, o que fueron suministrados para el sistema de transporte. Entonces, en ese momento, los flujos van a drenar información hacia el sistema de transporte. Y miren que los flujos inicialmente sí drenaron información hacia el sistema de transporte, porque los flujos dieron cuánto era, cuántos viajes eran, para poder definir cuál era el sistema de transporte. Pero si no hay reacción, entonces el sistema de transporte le va a decir a los flujos, ven acá, con lo que tenemos y la capacidad instalada, pues no alcanzamos o nos está sobrando carga, nos está sobrando capacidad instalada, seguramente es porque van a bajar los flujos reales o proyectados y toca hacer cambios. Entonces esa es la importancia de esta figurita, porque esta figurita me dice que si cambia uno, el otro también cambia, o sea, los siguiente, si este cambia, este también lo va a hacer. Y esa es la relación que existe entre ellos, que tal vez no se ve que está directa, pero sí está en estos tres elementos. Les voy a compartir el artículo de Mannheim o el capítulo del libro, mejor, para que ustedes lo puedan leer. Seguimos con, aquí está, sistema de transporte. En la clase pasada les había pedido un favor de que miraran la parte de modos de transporte.
¿Alguien me puede decir qué modo de transporte identificó? Bueno, profe, eh, de lo que yo investigué, pues, se nos mandó también a buscar cuál era la diferencia y en realidad, bueno, el medio, cuando uno habla de medio de transporte, hace énfasis al vehículo, ya, y el modo es como tal la infraestructura física, ya sea creada por los hombres o pues natural. Eh, Varios de los modos de transporte, como ejemplo que pude consignar, fueron acuáticos, ya sean acuáticos o marítimos, ferroviarios, terrestres, que son los más comunes, aéreos o por tracción animal, que son, por ejemplo, eh, hablando de medios, ya serían como los carruajes, los trineos, las carretas, que necesitan de un animal para pues poder ejecutar el transporte. Y cuando uno habla, por ejemplo, ya sea de un modo acuático o marítimo, en el medio estaríamos haciendo referencia, por ejemplo, a barcos, submarinos, yates, lanchas, entre muchos otros medios. Cuando hablamos de los terrestres, en medios, hablamos de automóviles, bicicletas, motocicletas, tranvías, obviamente sobre llantas, autobuses, eh, entre otros. Cuando hablamos de los ferroviarios, están el metro pesado, el metro ligero, el tren, los tranvías que son sobre rieles. Cuando hablamos de aéreos, hablamos de aviones, helicópteros, los globos que son aerostáticos o de aire caliente, y así. Ya, muy bien. Ahora sí, si ya tenemos la definición, ¿me recuerdas tu nombre? Amaury Chávez. Listo, Mauri, gracias. Muy bien la participación. Entonces, podríamos decir, ¿cierto?, que es importante la identificación de los diferentes medios y modos de transporte. Ahora, como decía Mauri, el modo pues hace referencia hacia la parte de infraestructura o de organización. Y ahí es hacia donde nosotros tenemos que ir, ¿cierto?, y echar vista, porque resulta que allí es donde entra nuestra capacidad, ¿cierto? Comenzamos con nuestra capacidad de organización y de proyección. Voy a irme ahí. Entonces ahí podemos ver cuáles son los modos de transporte. Tenemos modo de transporte carretero. Entonces diríamos que la infraestructura son las carreteras, los caminos, las calles. No necesariamente tiene que ser una carretera, ¿cierto? Ya terminada puede ser un camino en tierra. Solo que las afectaciones que genera ese camino en tierra, pues se van a ver eh, identificadas con el flujo, el tipo de flujo y la cantidad. Miren que regresamos al punto de las relaciones flujo, sistema de transporte y sistema de actividades. Por ejemplo, en el sistema carretero hoy día en Colombia, bueno, hoy día no, hace un tiempo, se dice que hay que mejorar las vías terciarias para comunicación entre las veredas y las ciudades, para que las personas puedan sacar sus cargas de alimentos, sus productos agrícolas y pues se dé cierto desarrollo. Entonces, ahí uno dice, ah, bueno, listo, ¿y cómo analizas la relación? Si la vía está mala, los flujos serán bajos porque nadie o muy pocas personas querrán arriesgarse a llevar un vehículo que se quede atrapado en el barro o que pueda sufrir un accidente o que seguramente se le va a generar un desgaste mucho mayor. ¿Qué pasa? Que esa gente entonces en su sistema de actividades, ¿ya?,
miren que el sistema de actividades de ellos con relación a estudio o trabajo va a ser mucho más marcado con relación a trabajo. Pero en materia de flujo va a ser muy cerrado porque tal vez las personas en esas comunidades al momento de identificar que no tienen cómo sacar sus productos, muy seguramente van a producir solamente el alimento que utilicen ellos o que necesiten ellos para vivir o para sobrevivir. Porque de nada sirve que yo cultive, ¿cierto? Y cultive algo que me va a ser muy difícil sacar y tal vez no me quiera arriesgar a eso. Y entonces, si es tan difícil para sacarlo, si es tan difícil para comercializarlo, su sistema de actividades va a estar enmarcado en que no va a producir tanto, sino que va a producir solo lo que él pueda comer, ¿ya? O pueda eh, canjear o vender a su comunidad, ¿ya? Entonces, si colocan la carretera, si abren una carretera, ya puede pensar en producir más, hacer una producción más alta y empieza a haber flujo porque entrarán vehículos a recoger la carga para llevarla a las ciudades. Y eso genera crecimiento económico y genera desarrollo, ¿ya? Entonces uno así empieza a identificar las relaciones que existen entre flujo, sistema de actividad y sistema de transporte. ¿Qué otro flujo, qué otro modo de transporte tenemos? El ferroviario. Les decía que en Colombia y en algunos países del mundo, lastimosamente con el boom del motor a combustión decidieron abandonar el ferrocarril. El ferrocarril es más económico para el transporte de carga, es muy práctico para el transporte de pasajeros. Por ejemplo, mientras yo tengo una salida de Sincelejo a, a Medellín, por ejemplo, en un bus, pueden salir 20 personas diarias. A cierta hora, claro está, a las 8 de la noche. Entonces yo podría todo organizarlo en un tren, que es mucho más grande, y puede llevar muchos más pasajeros. Ahora cualquiera dirá, no, pero ¿quién va a ir tanta gente todos los días a Medellín? Pues, sí, sí van. Igual cuando ya el sistema sea tan práctico y sea tan fácil, la gente se va a animar más. Porque la gente va a decir, ah, no, yo estoy en Medellín en tantas horas. ¿Ya? ¿Qué es lo que ocurre hoy cuando las personas pues aumentan su capacidad de endeudamiento y empiezan a rodar más? ¿Ya? Entonces, ese sistema ferroviario hoy día se está recuperando más que todo para la parte de turismo, para la parte de viajes de las personas. Otro modo de transporte es el modo de transporte aéreo. Ya miraremos cuáles son sus características y las diferencias que hay. El otro sería acuático, hoy como lo decía Amaury, puede ser en ríos, puede ser en mares o puede ser en lagunas o embalses, ¿ya? Porque en lagunas o embalses pues hay flujo que puede ser turístico o puede que tenga una laguna que conecta dos ciudades y pues el transporte se hace a través de estas lagunas. Acá en Sucre hay un caso muy particular y es que los que quieren ir a La Mojana, bueno, ya hoy día hay carretera y sistema carretero o modo carretero, pero antes las personas se iban, si era época de invierno, se iban por el río Magdalena. La gente iba hasta Marangué y tomaba un transporte que lo llevara hasta la zona de la Mojana. Eso sí era invierno. ¿Por qué? Porque en invierno se detenían con agua los caños y algunas lagunas. Y las personas que ya tenían la experticia en el manejo de esas lanchas, ¿cierto? Ellos ya sabían por dónde estaban las conexiones entre lagunas y riachuelos o lagunas ¿cómo es? Y brazos que dicen ellos de arroyos. ¿Qué ocurría? Que en época de verano, esos caminos o esos riachuelos se secaban y las personas podrían hasta
transitar, ¿cierto?, en vehículos por esa zona. Entonces miren que existía un sistema o existe un sistema organizado de acuerdo al sistema de actividades. Y otro modo, perdón, identificado es el de flujos continuos, que es el transporte de algunos materiales o elementos por medio de tubos, por medio de cables. Entonces, por ejemplo, un modo de transporte, uno podría decir de un oleoducto, ¿cierto? Es un medio que sirve para el transporte de petróleo. O podemos tener un gasoducto para el transporte de gas. Allí podríamos también instalar un acueducto y un alcantarillado, cada uno con su organización y sus características. Pero hacia dónde va la discusión en materia de modos de transporte? Entonces yo pregunto, ¿cuál de estos modos es el modo más competitivo internamente? Vamos a preguntar aquí a alguien. Aquí está. Andrés Montes. Andrés Montes. Andrés. Sergio Mendoza, presente, profe. Andrés no tiene audio. Grave. ¿Y cómo hace? Miércoles. Aquí está alguien que se marca o se llama Joker. ¿Dónde anda Joker? Buenos días, profesor. Ya pude conectarme por el celular. Buenos días. ¿Tú eres Joker? No, Andrés Montes. Señor. Andrés Montes, Andrés Montes. señor. ¿Y dónde anda Joker? ¿O quién es Joker? ¿O se llama Joker? Bueno, vayámonos con Andrés Montes. Andrés, estábamos tratando de identificar cuál es el medio en el cuál es el modo, perdón, en el cual hay más competencia interna: carretero, ferroviario, acuático, aéreo o flujos continuos. ¿O cuál es el modo que es más complicado? ¿El Profesor, modo qué? ¿Qué es más profe, soy Sergio complicado? Mendoza y ahora fue que me conecté. Listo, Sergio. Bueno, gracias, profe. Pero tú no eres Joker, No, tampoco. no. Listo, Sergio. Entonces, ¿cuál es el medio en el cual existe más competencia o es más duro uno estar? ¿Cierto? ¿En qué modo Pues yo es? diría que en el aéreo, debido a que es el más costoso, ¿no? Sí,
pero entonces sería el que tiene menos competencia. O uno diría, Ok. es el que tiene una competencia, bueno, tomando la televisión a otro nivel, ¿cierto? Entonces el de más competencia sería el carretera, Porque es el el de más terrestre, competencia. porque es el que más vehículos hay, por así decirlo. ¿Sí? ¿Cuánto vale un bus? Depende para dónde vaya. No, pero no en materia de transporte. El bus, tú vas a comprar un bus, el Ah, ok. aparato. ¿Cuánto crees que vale un bus? No sabría decirle, pero ya busco. Ahí como que el precio es correcto. ¿Cuánto le colocarías a un bus? Eh, costará 70 millones, Pues ya un carro vale 70 millones. Un automóvil cualquiera. 100 millones. 100 millones cuesta un auto, bueno, un poquito más cuesta un auto híbrido o eléctrico y solamente carga 5 personas. 160 millones, profe, por ahí. Puede estar entre 160 y 250 millones. Podríamos decir que 200 millones para hacer el ejercicio. Entonces, cualquier persona, ojo, persona entre comillas, puede comprar un bus o una flota de buses. ¿Cierto? ¿Por qué digo entre comillas? Porque se pueden organizar al estilo de estas empresas de transporte. Y pues si ellos quieren arrancar con pocos buses y pocas rutas, con 2.000 millones de pesos compran 10 vehículos. Y 2.000 millones de pesos, pues no es mucho dinero. ¿Cierto? Para ustedes y para mí es demasiado, pero para una empresa que va a crecer eso no es nada. Ahora, ¿cuánto vale un avión? Si no se quieren complicar la vida, pueden decirme que cuesta mucho. ¿Ya? 300.000 millones. ¿Cuánto? 300.000 millones de pesos. 300.000 millones. Yo. Entonces vamos a hacer un cambio, vamos a colocar el avión el bus en 300 millones. Entonces imagínense que un bus vale 300 millones y un avión vale 300.000 millones. O sea, la diferencia es exagerada. Si yo quiero comprar una flota para yo montar un servicio de transporte aéreo, lo que debo tener es mucho dinero. ¿Ya? Entonces eso hace de que sea un transporte que no tiene mucha competencia. Es más, es manejado por élites y por eso es que ahora cuando aparecen esos pasajes tan baratos, que esos pasajes son vistos como que una empresa que viene a hacer daño al sistema cerrado y monopólico que existía. ¿Ya? Porque uno se pone a pensar, bueno, ¿y por qué un pasaje, hablemos de aerolíneas, porque un pasaje en Avianca cuesta, Sincelejo a Bogotá cuesta 600.000 pesos? Y en Viva o en la otra aerolínea puede costar hasta 80, 90, 100.000 pesos. ¿Qué diferencia hay? ¿Ya? Hay varias diferencias. Una, la seguridad. Sí, claro, ellos venden un sistema de seguridad mucho más alto. Otro, te dicen que vale 100.000 pesos, pero puedes llevar la cartera en el bolsillo y la ropa que llevas puesta. Porque si llevas una maleta, si la maleta sobrepasa cierto peso, te la van a cobrar. Y el costo es alto. Entonces, ¿qué fue lo que hicieron? Ellos empezaron a buscar otras variables, ¿cierto? Que las personas empezaran a poder tener en cuenta y manipular para poder acceder a ese sistema. Entonces, hoy, por ejemplo, la gente viaja mucho a 100.000 y a 120.000 pesos. Pero van, ¿cierto? Solamente con la ropa que llevan puesta y algo más. Pero si usted va a hacer un viaje mucho más largo y con otras características, puede que le salga más barato pagar un pasaje en esta otra aerolínea que le deja llevar carga. Mejor dicho, ella siempre le cobra la carga. Entonces, ese es un transporte que es muy, muy costoso, es poco competido porque no todo el mundo tiene para montarle competencia a una flota de aviones y tiene la característica de que puede transportar cosas que son
por un lado valiosas, ¿cierto? Cuando hablamos ya de carga, no de pasajeros. Por otro lado puede transportar cosas que sean pequeñas, ojalá livianas, ¿cierto? Si es pequeña se espera que sea liviano. Y puede que, como es costoso, quien acepte ese transporte pague un poco más. Entonces, por ejemplo, usted va a transportar un anillo. Un anillo no cuesta nada, no pesa nada, perdón, pero puede que sea de diamantes y cueste mucho. Y puede que yo lo quiera rápido, que me lo traigan rápido. ¿En qué sistema se viene? En sistema aéreo o en un modo aéreo. Llega rápido, ¿sí? Llega seguro y no pesa mucho. Imagínense mandar ese anillito por acá por el sistema carretero. Claro, sí lo puede hacer en una cajita, pero esa cajita va a dar 100 vueltas mientras llega, va a ser más lento. Y seguramente costará menos, pero tal vez el seguro le cueste mucho, porque va a estar manipulado por mucha gente. Igual si colocan allí, no, esto contiene un anillo, mejor se pierde. ¿Ya? El otro sistema, que es el ferroviario, tiene un problema. El carretero, pues uno se puede ir por una carretera o por un camino, pero el ferroviario no puede circular sino por donde están los rieles. Entonces se vuelve también cerrado. Y yo no puedo decir, me voy a comprar un tren, me voy a comprar una locomotora, le voy a montar unos vagones y me voy a ir en los rieles estos que van hacia tal lugar. O sea, eso no lo puedo hacer. Entonces eso hace de que el sistema no tenga tanta competencia. Ahora, si uno dice ¿cómo? Que el avión es caro, los trenes, una locomotora, también es muy costoso. Muy costoso. ¿No? Entonces no es como que así para ir a competir. Pasemos al acuático. Es que yo voy a montar aquí una empresa para llevar carga a Europa. Nomás cuando uno se entera de cuánto vale un furgón no, eh, ¿cómo es? Una caja de estas de transporte que montamos en los camiones, en las tractomulas. Nomás con eso, ya uno puede decir que es muy costoso. Ahora, usted dice, yo voy a comprar un barco, voy a comprar un vehículo de transporte, un buque. No, eso no es competencia. No es competitivo. Y en el de los flujos continuos todavía con más razón, porque eso es cuando se tiene la necesidad de transportar de un lugar a otro con ciertas características. Entonces, ¿hacia dónde va la idea? A que el sistema carretero es un sistema muy competido y que si es un sistema muy competido puede generar que haya personas que estén prestando servicios de transporte sin la legalidad suficiente. Y ahí entonces, si uno va a un sistema de transporte interno, ¿cierto? De transporte público, uno llega a una ciudad y uno encuentra que en las ciudades hay unos sistemas de transporte que son los taxis, ¿no? Y de repente entra el Uber y la gente dirá, bueno, sí, el taxi vale 6.000, el Uber vale 6.000 o 7.000, pero el taxi demora demasiado, o el taxi es feo, o el taxi lo usan demasiado, y el Uber puede ser una persona que aspira el carro y lo cuida mucho, o llega más rápido, no sé, cualquier característica. Pero hay una característica que sí condena al uno en relación con el otro, y es el seguro. Si usted va en un taxi, esos equipos tienen un seguro contra todo riesgo y seguros contra terceros. Si usted se monta en un Uber o en otro de estos sistemas, esos vehículos no tienen este tipo de seguros o solamente lo tendrán aquellos que tienen seguros todo riesgo. Y entonces, si ocurre un accidente, usted no va a tener el amparo que podría tener andando en un sistema como un taxi, en otro transporte. ¿Ya? Entonces, a veces uno cuando hace la ecuación de costos, la variable que uno tiene es la variable tiempo y uno dice, no, pues este llegó más rápido. Tomo ese vehículo y ocurre un accidente y aparecen luego ese otro tipo de problemas.
Si uno lo manejara, por ejemplo, en materia de externalidades, ojo, si uno lo manejara en materia de externalidades, preguntémosle aquí a... ¿Ya apareció Joker? No ha aparecido. Lina Manjarres. Dígame, profesor. Lina, estamos tratando de mirar las relaciones que existen entre los diferentes modos. Entonces, dentro del modo, nosotros identificamos el modo carretero y allí vamos a mirar un sistema que es el sistema de transporte a través de taxis y de Uber y estas otras aplicaciones. ¿Podrías mencionarme alguna externalidad, Chet, relacionada a la existencia o la presencia de taxis y de vehículos Uber o de este tipo de transporte en una ciudad? O sea, ¿qué encuentras allí como una en materia de externalidades? Ya yo les mencioné una, que es con relación a los seguros y la posibilidad de que si hay un accidente, pues en un taxi usted estaría amparada por los seguros que tiene el taxi, mientras que en el Uber, estoy mencionando Uber, pero puede ser cualquier otro, o Cabify o cualquiera, no lo vas a tener posiblemente porque no necesariamente el auto tiene que estar asegurado. ¿Podrías identificar otra externalidad, por favor? Creo que los Uber se ponen a competir con los taxis en cuanto a precio y eso hace que varíen un poco. Ese es el que hace la propuesta, ¿cierto? O sea, Ajá, uno le dice, voy de tal a tal y uno propone. Uno dice, exacto, el costo normal está en 10.000, pero si uno le ofrece 9, puede que él tenga rápido más carreras y la toma. O sea, exacto. la externalidad iría también hacia la accidentalidad, de que tiene que ir más rápido y se vuelve la guerra del centavo, por decirlo así. Está también el punto de que como son más vehículos en las vías, habrá más congestiones. Puede ser, sí, es una buena... Y puedes retrasar también el flujo de vehículos o provocar trancones. Claro. Sí, bien. Hay una gracias, hay una que yo quisiera mencionarles y es con relación en relación a que muy posiblemente nosotros cuando ya seamos profesionales y eso estamos llamados como que a alguien dice ahí como que a hacer el futuro del mundo, ¿cierto? Y algún ancianito cuando ve a los jóvenes y los ve con las orejas con aretes, el pelo rapado o el pelo largo, greñudo, eh, dije pantalones rotos, zapatos rotos, no sé, cualquier cantidad de cosas que hoy día vemos en los jóvenes. Cuando un ancianito se acerca a ellos o le dice, no, mira, es que ese es el futuro del mundo, y la gente dice, no, ese futuro está perdido. ¿Quién es el futuro? Ya. ¿Por qué? Porque nos dejamos llevar de lo que vemos. Entonces uno como profesional siempre debe ser muy dado, ¿cierto? A que la presentación que uno tenga sea una presentación independiente de que de nuestro libre albedrío y libre forma de pensar nos lleve y tal vez nos obligue a vestir y comportarse así. Uno siempre debe tratar de que lo que está en la cabeza, lo que uno piensa, ¿cierto? Sus ideas, sean entendidas y se muestren para que la gente independiente de que yo ande con un jean roto sepa de que yo en mi cabeza sé hacer algo. Quiero que me entiendan esa idea. Entonces, por ejemplo, hay un gran problema, ¿cierto? Luego cuando lleguemos a ser administradores o a estar cerca de la administración, con relación en la toma de decisiones. ¿Hacia dónde quiero ir? Miren que todos los días nos asustan, ¿cierto? Nos asustan y luego ya no nos asustan, sino que ya nos hacen realidad la pesadilla en materia de las reformas tributarias, ¿cierto? Entonces uno dice, bueno, sí, una reforma tributaria, ¿qué significa? Que no hay plata, la plata no alcanza y que hay que hacer sacarle la plata del bolsillo de la gente. Pero cuando uno analiza de fondo las cosas, uno dice, lo que pasa es que aquí hay demasiada evasión, claro. ¿Cierto? Aquí hay gente que tiene demasiada tierra
pues esa tierra la tiene a precio de huevo, perdóname la expresión, y claro, cuando se va a presentar a pagar un impuesto, pues ese impuesto le vale nada, ¿ya? Y puede que ni siquiera lo pague porque no existe una forma de cobrar. En materia de transporte, ahora que estamos hablando de los taxis y de los otros vehículos, los Uber, ¿qué significa? Que el taxi, pues sí, yo le doy la razón, él paga un impuesto por rodar de cierta manera, o sea, usufructuando las vías y toda la organización de una ciudad para él usufructuar, ¿cierto? Sacar beneficio y por eso le cobran impuestos, ¿ya? Por decir, rueda mucho. Mientras que el otro vehículo este que es particular, su impuesto es totalmente diferente. Entonces la persona se está lucrando, y hay una empresa que se está lucrando a través de la plataforma, pero el Estado no está recibiendo los beneficios de ese lucro. ¿Qué pasa? Que cuando nosotros trabajamos con ese tipo de sistemas de forma desordenada, así como se está dando, no solamente aquí a nivel mundial, resulta que el Estado pierde la captación de recursos, pierde la captación de impuestos. Y uno diría, bueno, eso a mí no me importa, a mí, la verdad el taxi no es mío, el Uber no es mío. Pues claro que te tiene que importar. ¿Ya? Que resulta que todo ese dinero que no va a las arcas del Estado para el funcionamiento del Estado, luego solidariamente te lo van a sacar a ti a través de una reforma. ¿Ya? Luego te le van a colocar IVA a más productos, luego el IVA va a ser más alto. ¿Por qué? Por el simple hecho de que la desorganización de ciertos sectores y ciertos grupos obliga a que cuando se haga el ajuste, se haga de forma general. Y yo, por ejemplo, no soy dueño de ni un Uber ni nada de eso, y resulta que me toca pagar más impuestos. ¿Por qué? Porque puede que en ese sector no esté el Estado recibiendo impuestos. ¿Ya? Entonces, cuando uno ya se hace profesional, pues le toca a uno, ¿ya?, estar atento a este tipo de situaciones. ¿Ya? Hoy día la propuesta es que quienes ganen 3 millones de pesos en adelante paguen una cuenta, o 2.800.000. ¿Qué pasa? Que uno fácilmente en un buen trabajo puede alcanzar ese sueldo y le toca empezar a pagar más impuestos. No, que compré un carro, sí, vas a pagar el impuesto de rodamiento. Que voy a un restaurante, es que tienes que pagar el impuesto del consumo, cada vez va a ser más alto. Entonces termina uno, pues, pagando más impuestos. Ahora, pagar impuestos no es malo, el problema es que hay gente que no los paga. Ese es el problema. Y ese es el desorden del Estado, y ese es el hueco del Estado. ¿Ya? Bueno, es como para que lo tengan en cuenta. Entonces miramos, allí están viendo aún mi pantalla de PDF, ¿cierto? Alcances de la ingeniería de tránsito. Sí, Listo. Entonces, ¿para qué sirve? ¿Hasta dónde llega la ingeniería de tránsito? Entonces uno dice, bueno, para mirar las características del tránsito. ¿Cuáles son las características del tránsito? Pueden ser físicas, uno ve qué tipo de vehículos hay, entonces uno dice, aquí hay un porcentaje de autos, 70%, un porcentaje de buses, 10%, un porcentaje de camiones, 20%. Si ustedes sí se lejos, pues fácilmente encontrar un porcentaje de otra que se llama, de una variable que se llama otros, o un grupo, y correspondería a las motos. Puedo decir cuáles son la velocidad de ese tránsito, de esos vehículos. Puedo saber cuáles son los anchos de las calles, porque en una característica del tránsito pues va a estar asociada el tipo de infraestructura por donde va circulando. Puede que trabajemos la parte de reglamentación del tránsito. ¿Ya? Cada día hay que reglamentar más. Pues, lastimosamente muchas veces la reglamentación va hacia restricción. Por aquí no, por aquí no, por aquí no, por aquí no. Y eso fastidia a la gente. Otro alcance es la señalización y colocación de dispositivos de control. Entonces, lo que son los pares, las velocidades máximas, las líneas, ¿cierto? Líneas continuas, líneas discontinuas, los colores de las líneas. Ya después, luego, la colocación de un semáforo debido a ciertas características, por accidentalidad o por cantidad de vehículos, por flujo, por vehículos. Se puede hacer planificación vial, que es ya manejando la relación que mirábamos allá de flujos y la relación entre sistema de transporte y sistema de actividades, pues se hace la planeación vial.
¿ya? Entonces yo tengo zonas en las que las ciudades deberían estar organizadas y las ciudades deberían tener unas zonas, o sea, no sé qué momento, de ciudad y cómo deberían ser las ciudades. Listo. Entonces digamos que una ciudad es esto. Ahí deben estar viendo mi pantalla de Paint. Esto es una ciudad. ¿Ya? ¿Cómo sería bueno tener la ciudad? Pues yo podría decir, aquí tengo un sector, aquí tengo otro sector, aquí tengo otro sector, aquí tengo otro sector, y por acá tengo otro sector. Y entonces aquí, ¿qué hay aquí? Entonces aquí la gente vive. ¿Ya? Entonces aquí uno dice, aquí está el sector vivienda. ¿Qué significa si yo tengo identificado el sector vivienda? Que ya sé dónde está la gente, dónde duerme la gente, dónde está la gente. Y entonces uno podría decir, bueno, y por aquí yo voy a tener un sector que es el sector educativo. ¿Cierto? Se diría que es un sector institucional de carácter educativo. O sea, ahí van a estar los colegios y las universidades. ¿Qué ocurre allí? Pues fácilmente uno dice, bueno, la gente sale de la vivienda y va a estudiar. Aquí está un flujo totalmente identificado. Ah, pero por acá tengo un sistema que es institucional. Institucional del gobierno. Institucional del gobierno. ¿Qué significa eso? Hombre, allí quién va a ir, allá sea alguien va a ir. Las personas que viven en esta vivienda y van hacia allá. O las personas que viven en estas viviendas y tienen que ir a hacer un trámite. ¿Ya? Por acá está el sector de las fábricas, de las empresas. Entonces, digamos que hay un sector empresarial. Personas que viven aquí, pues se van a trabajar a sus empresas. ¿Listo? Y por acá vamos a colocar un sistema, que es el sistema, digamos que recreativo y diversión. Vamos a colocarlo así como que recreativo y de diversión. Entonces, la gente, pues, si es fin de semana, saldrá de su vivienda hacia este lugar. O alguna cosa, recreativo, diversión, comercial. Miren que esto se ve sencillo. Ahora vamos a hacer un dibujo, vamos a hacer un paralelo y vamos a mirar un dibujo de una ciudad normal de nosotros, como Sincelejo. Pregunto, ¿en Sincelejo ya está definido dónde la gente vive, un sector que sea totalmente residencial? ¿O dónde vive la gente en Sincelejo? Ese es el punto, profesor, que no todas las ciudades están con ese nivel organizacional tan definido. No, nunca, nunca, porque las ciudades crecieron ¿qué? A la necesidad, ¿cierto? Con la necesidad de crecer. Hoy día se hacen algunos pininos, por ejemplo, se definen algunas zonas de crecimiento, pero entonces Sincelejo definió zona de crecimiento hacia secar, ¿ya? La Profesor, zona de y crecimiento hacia también, allá era más dada hacia la gente que tenía capacidad de endeudamiento. ¿Qué ocurre con todos los desplazamientos y todas las problemáticas ahora con la llegada de los migrantes venezolanos? La zona sur, que es la zona de Camino a Chochó, ¿cierto? Es Uribe, creo que es el barrio de Bogotá, ha crecido inmensamente. Ahora,
Que haya crecido, pues tal vez no es un problema tan grave, el problema es cómo creció y qué llegó, qué calidad de personas llegaron allí, a qué se dedican, tienen trabajo, tienen sus necesidades básicas insatisfechas ya satisfechas, ¿cierto? Entonces, eso es lo que uno dice. Entonces, por ejemplo, ¿dónde vives tú en Sincelejo? Ah, no, yo vivo aquí. ¿Qué vas a hacer? Voy a, voy a comprar un lote. Ah, vas a comprar un lote. Listo. Entonces, tienes que ir a la oficina de instrumentos públicos, ¿cierto? Que queda aquí, perdón. Vas a ir a la oficina, esta es tu casa, vas a ir a la oficina de instrumentos públicos. Luego de que hayas sacado la información del instrumento público, tú vas a ir al banco y tienes que pagar un recibo de alguna cosa, ¿cierto? Más tarde, tendrás que ir a la gobernación a pagar un impuesto. Y luego te dicen, ah, no, mira, lo que pasa es que luego debes ir a la notaría a legalizar tu trámite. Ah, la notaría queda al lado de mi casa. Uy, qué bien. ¿Ya? Y eso porque les dije que el trámite era sencillo. Pero puede que pum, 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 sale para todos lados. Y eso aumenta los flujos y desordena los flujos. O sea, tratar de organizar eso cuando hay tanta gente y pensar en tanta gente es muy complicado. ¿Ya? Ahora, imagínense para estudiar. Si la gente vive en todos lados y las universidades están en todos lados. No sé si han visto cómo se ha organizado Barranquilla. Barranquilla en Puerto Colombia, hacia allá se fueron todas las universidades. ¿Ya? ¿Por qué? Porque es más fácil. Ellos tienen una ruta, ¿ya? Y esa ruta se llama universidades. Y usted coge esa ruta y cuando usted llegue, ¡pum! Ahí se encuentra Universidad del Norte, Universidad Libre, el Instituto Colombo Americano, Universidad del Atlántico. Y da la vuelta ya, no, es que yo no voy para ninguna de allá, bueno, devuélvase. ¿Ya? Están todas ahí. ¿Por qué? Porque están en el sistema, en el sector, las pasaron al sector institucional educativo. ¿Ya? ¿Puedo hacer un paréntesis? Que los edificios del gobierno hay que colocarlos todos en un mismo lugar. ¿Para qué? Para que no le ocurra a usted esto. Usted va y necesita un trámite aquí, 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 aquí. Salió eso. ¿Ya? Entonces, tratar de organizar eso hoy es muy complicado. Sobre todo cuando ya estamos montados en el sistema del desorden. ¿Ya? Entonces, ese tipo de cosas son las que uno tiene que analizar. ¿Sí? ¿Puedo hacer un Y por paréntesis? último, estamos con la... Señor. Ya Se por puede lo hacer menos un ya, paréntesis. ya colocaron la gobernación cerca de la alcaldía, pero por lo menos. Sí, esa es una ventaja y está alejada del centro. O sea, una persona tenía que tragarse, ¿cierto? Ese sapo gordo que es el tránsito en el interior de la ciudad, en el centro de la ciudad, para ir a un lugar donde va a hacer un trámite. O sea, no tiene sentido. Es como los hospitales, o sea, el hospital central allá en Sincelejo y en cualquier lugar, cualquier ciudad. Antes, cuando crecieron las ciudades, cuando se dieron las ciudades, pues el hospital era algo importante, ¿cierto? Y como era algo importante, pues tenía que estar en el centro. Pero cuando tú miras la funcionalidad, tú dices, bueno, yo un hospital en el centro, ¿para qué sirve? Si lo que va a llegar ahí es muerto, ¿ya? No, que la persona necesita tiene una urgencia. No, ese hospital, para llegar al hospital, mejor dicho. Entonces, ¿qué se ha hecho hoy? Pues ya se coordinan los sistemas de semáforos, los sistemas de tránsito, con unos sistemas de tránsito inteligente donde le puedes colocar una ola verde a una ambulancia. Entonces, todo tiene que estar interconectado, ¿ya? El de la ambulancia con el herido, desde que va a recogerlo, ya tiene que anunciar al sistema de tránsito de transporte, para que el sistema de transporte, a través de un GPS, identifique el vehículo y sabe dónde está y sabe dónde va a estar en cada momento. Y lo que va a hacer es manipular el sistema de tal forma que le dé una ola verde para que esa ambulancia, desde el lugar donde esté, pueda irse derecho, ¿cierto? Y, mejor dicho, sin tener que ir hacia ningún lado, sin tener que parar, para poder hacer algo básico en este mundo con un ser humano, salvarle la vida. ¿Ya? Entonces hoy día, por ejemplo, no recuerdo el nombre de la que está cerca a secar,
está muy bien ubicado, ¿ya? Porque está allá afuera. Tal vez un poquito engorroso un giro que hay que hacer, pero está en la troncal, Profe, hago un paréntesis ¿ya? respecto a lo que Entonces esos hablaba de cambios, la zona sur, sí señor, dígame, puede que, sobre la planificación de la urbe, sí, sí, la planificación vial y de los sistemas de transporte. Bueno, sí, ¿se acuerda que lo había comentado que había estado un estudio de tránsito en el año 2019, en los meses de agosto y septiembre, antes de pandemia? Nosotros ingresamos a esa zona, lo que es el barrio Poblado, el Poblado 2, toda esa zona, que uno dice vulgarmente marginal. Las personas nos comentaban que no nos dejaban, dígame, digámosle una zona deprimida. unas- bueno, entonces, ¿qué nos decían? Como estaba casualmente, como estábamos haciendo ese estudio de movilidad, estaban en plena campaña política. Y entonces, ¿qué nos decían los presidentes de las casas? Que no nos dejaban entrar si no le damos los 50.000 pesos. Entonces pienso yo que el avance de una urbe y la organización de cualquier sistema de transporte y todo lo que usted está diciendo, ingeniero, va más que todo desde nuestra propia conciencia. O sea, el desarrollo de la ciudad va desde uno mismo, empieza desde casa, ¿sí? De nuestra propia conciencia, más no así haya dinero, plata y sistemas de transportes. Sí, eso es lo que quería decir, profe, gracias. Gracias. No tienes un punto, o sea, Profesor, lastimosamente da pena. Señor, profe, yo quiero cuéntame. agregar con respecto a lo que dijo el compañero, que lo que dice es cierto, que también va en la idiosincrasia de la parte donde se está trabajando, por lo menos hay partes donde son reticentes a desarrollo, sobre todo en esas partes, como estaba comentando usted, de las partes más alejadas y de pronto más, eh, que cuentan con un nivel bajo de educación y todas esas cuestiones, es más difícil Claro. porque la gente Sí, está así pensando como dice Joker o en Jesús, no en el desarrollo. Gracias. así como dice Joker o Jesús, por ejemplo, cuando estábamos allá en esa zona, les proponíamos, bueno, vamos a hacer una caracterización de casa en casa, ¿cómo se movilizan ustedes? ¿Para qué? Para ponerles una red de transporte en los puentes que dividen etapa de Puerto Arturo 1, Puerto Arturo 2, que se conoce como el Poblado. Entonces, ¿qué dicen las personas? No, pero eso es pura politiquería, que prometen y prometen y nada. ¿Sí? Queremos son los 50.000 pesos. O sea, y en fin, el proyecto quedó en nada. ¿Sí me entiendes? Sí, o sea, lo que pasa es que lastimosamente los estudios de transporte, como yo creo que les había mencionado, se amparan en la estadística. Entonces, la estadística que hace, toma un modelo aleatorio y dice, no, es que la casa es la que de la carrera 10 con carrera 20 y 3. Y tú tienes que ir Y, a ot- esa casa y otro y punto conocer la información desfavorable, de esa profe. persona. Entonces, Y otro punto desfavorable, profe, disculpe que le interrumpa, que el sistema de transporte público, en Ciencia Lejos, muchas busetas no cuentan ni con la tecnomecánica y busetas en mal estado. O sea, que hubo en ese entonces, cuando estábamos haciendo el estudio de movilidad con TPD Ingeniería, una empresa consultora allá en Bogotá, que la liquidaron y no me pagaron, lastimosamente. Me dolió mucho. Pero bueno, este, mm, eh, ¿qué le digo? Bueno, hubo un retén de una policía, retuvo toda esa cantidad de busetas viejas sin tecnomecánica, sin luces, sin frenos, sin nada. Y lo más grave de todo el caso es que el dueño de la empresa, un tal, no lo voy a mencionar para no, como dicen, boletearlo vulgarmente. Uno de sus trabajadores nos dijo, pues, uno de esos puntos de control,
Hoy va a haber un ingeniero muerto. Ah, ¿qué es eso? ¿Considera eso usted algo bueno? O sea, por favor, Bueno, eso no es de clase, ¿sí? eso es parte de la realidad que vivimos en este país, lastimosamente. Y cuando uno sale, al igual le van a suceder eso y otras situaciones mucho más graves. Pero es parte del ejercicio profesional. A veces uno decide hasta dónde manejar sus miedos y hasta dónde pensar que sí son realidades que no quiere afrontar. Pero es parte de lo que vivimos. Entonces, siguiendo con la temática, podríamos decir que el problema que tenemos hoy día es que tenemos calles, ¿cierto? Que tienen unos trazados que no son los más funcionales. ¿Ya? Nosotros hablamos de que en nuestras ciudades tenemos los indígenas. Tenemos el lujo de que llegan 5 calles a un punto. ¿Por qué? Porque es un trazado en el cual no se pensó jamás ir diferente a andar a pie o en caballos o alguna cosa de esto. Andar lento. Y hoy día, pues esos problemas los vemos a través de la ingeniería del tránsito, trataremos de solucionarlos. ¿Ya? Nosotros, por ejemplo, el diseño de las vías, sobre todo en Sincelejo, son vías angostas. Eso es un diseño que estaba pensado para vías de bajas velocidades. ¿Ya? Y, y hoy día que ya los vehículos tienen mayor velocidad y tienen mejores características, pues hay que hacer, porque el vehículo no va a ir a grandes velocidades, no puede ir a grandes velocidades. ¿Ya? Y las calles fueron trazadas normalmente para darle satisfacción, ¿cierto?, a pequeños sectores de la ciudad. ¿Ya? O sea, no se pensó en una solución integral, sino que se buscaba era, no, que toca ir de un punto a otro punto. Ah, bueno, por aquí. Nunca pensando en que se podría mover masas y que debían moverse de una forma mucho más rápida. Esos problemas hoy día sencillamente los estamos heredando en las ciudades. ¿Qué es un trazado antiguo? Eso es un trazado antiguo donde yo encuentro calles que no tienen fin, ¿cierto? Unos bolsillos. ¿Por qué? Porque ahí entraba la carreta, daba la vuelta, vivía el dueño de toda esta cuadra y salía. A él no le importaba que tuviese que dar la vuelta. ¿Sí? O usted llegaba y entraba. No sé si alcanzan a ver mi cursor. Entonces, esto era un trazado antiguo, simplemente para satisfacer la necesidad de llegar hasta el sitio donde estaba eh, una persona. En estos días me veía esa Esto pues ya es un película. poquito más Pompeya. Bueno, es un trazado un poco más moderno, ¿ya? Donde pues la mayoría de las líneas están interconectadas. Aquí hay una que pues falla la regla, pero podemos entender que esto es una ciudad que es moderna, pero con algunos vicios. ¿Ya? Encontramos estas formas triangulares donde, pero encontramos que estos tramos anchos, ¿cierto?, que permiten el flujo de grandes volúmenes de tráfico. Esta tiene una conexión totalmente longitudinal, o sea que por aquí se puede dar un... Y finalmente encontramos estas que tienen un poquito menos ancho, o sea que podrían ser unas vías más pequeñas colectoras. Entonces ya encuentra uno unas características que le permiten decir, bueno, este es un trazado un poco más moderno, un trazado moderno, puesto que tiene ciertas garantías para el flujo vehicular. Si uno mira Sincelejo, pues se encuentra esto. La esquina del cementerio, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí en el parquecito llegan muchas vías. Estas no llegan ortogonales, entonces pues, se arma un problema gigante. Esta la voy a pasar.
tendríamos que mirar algo que son los factores que van a intervenir en los problemas de tránsito. Cuando analizamos los problemas concurrenciales, conflictos concurrenciales, ¿cierto? Decíamos que el problema es que puede que lleguen diferentes vehículos con diferentes características a la misma vía. Entonces, uno lo ve. Uno entendería que, por ejemplo, donde van las motos no deberían estar los autos, donde están los buses no deberían estar los autos, donde están los camiones no deberían haber automóviles. Tienen un peso diferente, tienen un tamaño diferente, tienen una velocidad diferente, tienen una forma de circulación diferente. Entonces, un gran problema es que tenemos en la misma vía diferentes tipos de vehículos. Y de allí, pues, que tengamos la superposición de tránsito motorizado en vías que son inadecuadas. ¿Por qué son inadecuadas? Porque puede que nuestras vías no tengan los anchos suficientes para que puedan circular este tipo de tránsito motorizado. Los radios de giro no son los más adecuados, y eso es lo que ha hecho la rectificación que se viene haciendo con las dobles calzadas. Había vías que eran muy cerradas, curvas muy cerradas, y la gente tiene la necesidad. ¿Por qué? Porque la gente comercializada le dicen, bueno, listo, la carga sale hoy y llega mañana tarde, y para eso debe tener una velocidad de circulación. Y si la persona no alcanza a llegar a esa velocidad de circulación, le va a tocar saltos. Y eso pues puede que no tengas el producto terminado y te toque pues trabajar más horas en una empresa. Mejor dicho, se amarra todo. Otro problema es que no hay planificación en el tránsito. La gente se mueve por donde quiere moverse, por donde puede, por donde cabe. Y no existe una planificación del tránsito. Nosotros estamos yéndonos en contraria porque por ahí es más cerca. No, mi calle tiene otro sentido. Donde yo vivo. Pero es que me toca un vuelto para ir a encontrar la entrada. Yo mejor me voy, aquí está un pedacito. Pensamos así, entonces. Así. La geometría de las calles no es apropiada. Ya les digo, los radios de giro no son los apropiados. Profe, disculpa un paréntesis. Ya se ha definido la fecha de los parciales. No, aún no. Todavía no. Ok, Porque profe, hay gente que se gracias. estaba matriculando, entonces en esta semana todavía estamos en esa. Pero ya Gracias. sabemos que es la primera semana de abril. Listo. Entonces, esos problemas pues han estado de la mano, ¿sí?, de estos dos puntos, que son el control de la habilidad de operación. ¿Qué pasa? A la gente no le gusta que la controlen. Y hoy día, por ejemplo, existe la pugna, ¿cierto? Una pugna en los estrados, en relación a que si es indebido o si es debido o permitido que se coloquen las cámaras de velocidad. Eh, para mí, muy personalmente, en un estudio, las cámaras de velocidad, ¿no?, porque hacen que la gente pues, se escarmiente, sobre todo cuando le tocan el bolsillo y tiene que pagar una multa. Sí funcionan, sí sugestionan a la gente. El estudio que se hizo decía que las cámaras tenían que ser móviles, ¿no? ¿Por qué deben ser móviles? Porque no tiene ningún sentido colocar una cámara, por ejemplo, la que está frente al baño allí en Corozal, cuando la gente y yo, ¿sí?, y todos ustedes, sabemos que ahí está una cámara. ¿Qué hace la gente? Que si en ese momento baja la velocidad y aquel incauto despistado que no se dio cuenta, ¡pum!, lo multan porque se fue a gran velocidad. ¿Qué ocurre en el resto del tramo vial? Pues la gente va a andar a cualquier velocidad porque no hay cámara, porque no me están vigilando. Entonces, el estudio que decía
que cuando yo tengo ese tipo de cámaras que son fijas, lo que estoy haciendo es que la gente se vuelva más chispa, que la gente se vuelva, digámoslo como colorante, se vuelva más mala. Ya tenemos, por ejemplo, sistemas, ¿ya? El Waze, el Google Maps, vas en el auto y te dicen peligro, peligro, o atención, cámara de velocidad, y baja la velocidad. El resto no lo haces. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no se está enseñando a la gente que debe andar a una velocidad específica, sino que sencillamente le están diciendo, si pasa a gran velocidad por ahí, te multo. Es por eso que no funciona ese modelo. Y se tiene que hacer la aplicación de las normas de tránsito. Entonces, ¿qué problema hay? Alguna vez hablando con un secretario de tránsito me decía, sí, pero yo no puedo multar a todo el mundo porque luego no le voy a poder cobrar. Y si no le cobro, soy un mal administrador. Entonces, para no ser mal administrador, mejor no multo. Miren esa pequeña condición. Entonces, miremos algunas soluciones. Las soluciones, por ejemplo, pueden ser soluciones integrales. ¿Ya? Como cuando usted compra una casa y usted dice, voy a comprar una casa, una mejora, pero cuando la compra y la va a mirar, usted se da cuenta de que ahí no había nada. ¿Qué hace usted? Le muele la casa y la hace nueva. ¿Sale un poquito más costoso? Sí, claro. Muy costoso. Entonces, cuando hay una solución integral es cuando se hace una ciudad con un trazado nuevo. Entonces, ¿qué hace uno? Uno sencillamente planifica todo lo que debe tener esa ciudad. Entonces, aparece el caso de Brasilia, donde la ciudad fue proyectada por un arquitecto, se llama Lúcio Costa, y se tuvo en cuenta todas las necesidades de una ciudad. Sin embargo, ellos cometieron algunos errores. Le vamos a pasar a mirar la imagen. Este es el trazado de Brasilia. Miren que tiene muchas vías, demasiada circulación. Hay estos anillos que permiten el retorno. Ah, no, yo no voy para allá, me toca devolverme, pum, me devuelvo. Y las vías están en nivel. O sea, no existe eso de que tienes que parar para que pase el otro. Y esto que está aquí, ¿cierto? Es un edificio administrativo, un gigante edificio administrativo. Esto es otro gigante edificio administrativo. Y tienen todo esto en una zona que es administrativa. ¿Cierto? Hay una, no la tengo identificada, pero esta es la zona comercial, donde están los edificios de las grandes empresas que hacen negocios con otras empresas del mundo. Aquí está. Entonces, lo voy a Brasil a cerrar un negocio, pues llega a la ciudad y encuentra toda la infraestructura y encuentra las personas aquí con las cuales va. Esto fue una ciudad pensada. ¿Pero qué pasó? ¿Dónde falló? Un espacio está muy lejos. Entonces, para andar a pie aquí es caro porque está lejos. ¿Ya? Y otra, les tocó aumentar la seguridad. ¿Por qué? Porque como son distancias muy largas, empezaron a llegar algunas personas que iban a robar o a hacer este tipo de acciones y les tocó aumentar la seguridad. Una vista de la ciudad es esta. Miren qué belleza. Estos son edificios administrativos donde está el poder del gobierno. Esta es la forma de circular. Miren, con vías, yo voy por aquí, pues no voy a salir acá, entonces yo doy la vuelta y salgo hacia acá, hacia el oeste. ¿Ya? Pero todo está muy separado. Todo está muy lindo, pero todo está muy separado. Acá está otra imagen. Miren, un espacio para parqueaderos gigante. Mejor dicho, ser un atleta por la cantidad de espacio. Aquí el dato, por ejemplo, es que en el centro fue colocada la presidencia municipal, las jefaturas de la policía, la brigada de fuego, un edificio de bienestar público, el gobierno. Soluciones integrales. ¿Cierto? ¿Qué es esto? Esto que estoy mostrando aquí. Pues sencillamente es la intersección de dos caminos en los cuales aquí, donde tengo el curso, se elevó una calzada por encima de la otra y se le colocaron las orejas de circulación. ¿Ya? ¿Para qué? Para evitar conflictos a nivel.
Entonces, esto es una solución, ¿cierto? Que permite que todos los vehículos vayan en un carril, en una línea de circulación diferente. Y que cuando se vayan a encontrar, una se eleve y ya no se entrelacen, ya no se crucen. Por ejemplo, este que está aquí, este que estoy señalando, viene por aquí y debería entrar a este flujo para evitar atravesar la vía, se levanta, sencillamente se hace encauzar por la derecha. Si alguien viene por aquí y quiere salir, pues se hace un carril de desaceleración y sale. Estos son los trazados que son trazados futuros. Y esta imagen es vieja, o sea que ya deberíamos estar allí. Pero ¿qué pasa? Los recursos son no escasos, sino limitados. Y para ir haciendo este tipo de soluciones, pues no lo podemos hacer en esta vía así de forma rápida. Hay que irlo haciendo paulatinamente. Entonces la solución de alto costo, ¿cierto? Tiene fuertes inversiones, se hacen calles más anchas porque pues, hay que aprovechar de hacerlo de una vez. Se hace la modificación de las intersecciones con las rotatorias cuando hacen las glorietas. Se hacen las intersecciones que sean canalizadas, pasos a desnivel, colocan sistemas de control automatizados. Acá tenemos otro tipo de soluciones como esta que es de alto costo. Ahí sí que ya tienen estos sistemas donde uno no sabe ni por dónde va, sino que el vehículo es inteligente y tiene un GPS que le dice, uno programa, voy de punto A a punto B. Y el GPS le dice, sal a la derecha, toma el primer anillo, el primer giro a la izquierda, alguna cosa. Estos pues son trazados antiguos donde llegaban varias calles a un centro. Hoy día maneja como glorieta y es una solución bastante práctica. Y llegamos a estas que son las indeseadas, que son las soluciones a bajo costo. ¿Qué es a bajo costo? Pues se toma lo que hay, ¿ya? Que se aprovecha al máximo lo que hay, pero se gasta el mínimo recurso, material. Luego tendríamos que en esos estudios de bajo costo lo que se hace es que se aplica una fórmula depurada, una fórmula lo más efectiva posible, ¿cierto? Para terminar en semaforización y realización. O sea, es como si uno quisiera llegar a eso. Otra, le apostamos a la disciplina y a la educación vial para el usuario. Entonces no tenemos cómo mejorar las vías, ¿no? Mejoremos la educación. Sale económico, pero muchas veces la intencionalidad es muy buena y es alta, pero los resultados no son tan buenos. Otra es que me modelemos el sistema de calles y circulación. Podemos cambiar sentidos de vías, eso no cuesta nada, sino colocar una señal y empezar a decirle a la gente, mira, por aquí no es en este sentido, sino en este otro. Se puede hacer la canalización de tránsito. Cuando yo tengo problemas ya evidenciados, pues sencillamente me llevo unos policías o hago una infraestructura de tal forma que la gente en cierta vía pues salga y ya se pueda canalizar el tráfico. O que se tenga una restricción en cuanto al establecimiento. Por ejemplo, si se lejos cuando teníamos las calles ¿cómo? Para dejar los vehículos, para estacionarlos, lo ideal es que sea por tiempo limitado, porque si no llega una persona y lo que allí lo deja 8 horas, no está siendo equitativo con los demás. Él debe mover el vehículo máximo 2 horas. Y listo. Entonces, para poder hacer todo este trabajo, las bases, ¿cuáles son? La ingeniería de tránsito, que es todo el compendio de fórmulas y de
y de análisis que se pueden hacer para mejorar la circulación de los vehículos o de los peatones o de todo lo que se mueve. La educación vial, pero hace un momento les decía que nada, ¿cierto? Da pena que la gente que se entera de esto sea la gente que estudia ingeniería civil. Y esto debería ser una asignatura en el colegio, una asignatura en la vida, para poder aprender a vivir en sociedad. Entonces, por ejemplo, uno hoy día, uno se pasa un semáforo en rojo, lo multan y uno cree que ir a un curso donde le van a enseñar a no enseñarle a la gente. ¿Ya? Y finalmente se tiene que hacer un monitoreo. ¿Ya? ¿Para qué? Porque yo tengo que mirar cómo quedó el producto, entonces uno hace un estudio de resultados obtenidos. Allí, ¿qué hace uno? Uno monitorea, observa cómo se comporta y hace la comparación entre lo que uno tenía y lo que uno tiene ahora, que es una evaluación antes, después. Y esa evaluación permite saber si lo que se proyectó se está cumpliendo o no. Esa es la importancia de este ejercicio, porque puede que lo que se proyectó no esté funcionando, habría que quitarlo o cambiarlo. Finalmente, pues ya entraríamos a los elementos que componen el tránsito y entonces los elementos serían estos, el peatón. ¿Sí? Peatón niño al colegio, una cebra, otra cebra, diferentes tipos de peatón, un niño, una persona adulta, un anciano, alguien en silla de ruedas, ¿sí? Con movilidad reducida, este peatón. Tendríamos al conductor. Eh, tenía esta imagen, pero igual no voy a hacer ningún comentario de ella porque alguien me dijo que si era que decía algo acerca de la conducción de la mujer y yo le decía que no. La idea era que pues ya hoy día con la liberación femenina y todo esto, ya pues las mujeres pueden fácilmente adquirir un carro, esto es un carrazo. Y sencillamente ese era el sentido de la imagen. El conductor también puede ser mujer. Algunos hechos indebidos, de que el conductor consuma licor. Nosotros nos damos cuenta en qué momento pasamos de jugar con los vehículos a que el niño ya pase de jugar con este vehículo a que se comporte de una cierta manera en la vía. Por ejemplo, uno le regala un carrito al niño y el niño lo primero que hace es tomar el carro y tratar de acelerarlo fuertemente y gritar la expresión ¡ran! ¿Qué pasa? Que eso posiblemente, cuando él llegue más grandecito y tenga un carro, él va a querer estar en el carro y el carro haga ¡ran! ¿Ya? Porque tal vez no se le explicó en su momento cómo era que tenía que tener su forma de comportamiento, cuál era su forma de comportamiento. Y esto que está muy de moda, que son los conductores eh, elegidos, que pues muchas veces le han salvado la vida a las personas, puesto que no está de más que si una persona sale y toma alguna bebida que no lo va a dejar perdón, eh, conducir, que le va a generar un problema en la conducción, pues mejor pida un conductor elegido. El vehículo, pues ya hablaremos de vehículos tipo automóvil, ¿sí? Vehículo hay que cuidarlo, puede ser bus, puede ser camión, ¿sí? La vía como tal, hay carreteras, hay zonas peatonales, hay zonas para bicicletas, hay rieles. Hoy día los rieles han quedado para paseos lúdicos. Y recuerden que habíamos sumado pues también la señalización y el medio ambiente. ¿Alguna pregunta?
¿Alguna pregunta? No, profesor. Bueno, entonces les recomiendo, por ejemplo, bueno, no quiero ser incisivo, pero sí quiero ser muy claro. A alguien que esté identificado como Joker, pues deben hacer participación en clase porque, eh, les digo, si yo le llamo a alguien, le pido una respuesta o algo, una participación y no lo hace, pues la idea es ir mirando, ¿cierto? En la valoración, porque pues aquí siempre estuvo y creo que lo más honesto y cortés era pues, manifestar algo, no sé. Y creo que ya la clase se acabó y nunca supe quién es, ni qué Profe, hacía ahí. Joker yo creo que es Sergio, sino que no se ha dado cuenta él mismo, porque cuando él activó el micrófono y dijo que era él, que era Sergio, pues a Joker le salían los tres punticos verdes que salen cuando uno Ah, activa el bueno, micrófono. entonces sería bueno que se identificara, claro. Entonces dejemos allí y continuamos el día lunes. El lunes ya les doy las fechas ya finales porque ya se acabó el proceso de matrícula y la idea es que ya se pueda activar la plataforma para ir mirando lo de la ejecución de los parciales en línea. Dejemos allí entonces, si no tienen preguntas. Que tengan Bueno, un buen día. gracias. Profesor, Señor, déjeme decirle, perdón, usted Joker. pero me parece que es cierto porque este computador, este es del sobrino mío. Me imagino No, que aquí estoy viendo de cuando hablas, lo que dice Víctor, tú eres Joker. Bienvenido no, al clan. pero no sabía. Porque Dale, no te este que preocupes. yo, bueno, le Listo, pido disculpas, profesor. no te preocupes. Ok, gracias. No sabía. Profe, y si Bueno, no hace el favor de facilitarnos también las diapositivas. ya se las mandé al grupo, ¿no? Sí, ya estas diapositivas, sí. Sí, ya se las pasé. Les voy a pasar ahora el artículo de Mannheim. Profe, usted había dicho que con respecto a los porcentajes de los parciales, lo que sucede es que yo no estuve en la primera clase porque Yo lo no voy a pasar tenía... por eso yo lo voy a pasar en la próxima clase nueva, con fechas y todo, para aclararlo con todos. Bien. Ah, vale, vale. Bueno, profe, Bueno, esté bien. bueno, bueno, Listo, señor. Profe, profe, que tenga buen día. Muchas gracias. profe, el Gracias, artículo que profe. va a enviar en PDF o Hasta luego, una profesor. página web, un blog, En PDF, se los PDF, paso en Siempre, va PDF. Sí, al grupo. sí, señor. Ah, ok, profesor, muchas gracias y que tenga un excelente día. Bendiciones. Bueno, igualmente, bendiciones para todos. Amén.